Cuando utilizamos mucho tanto las palabras como incluso los emojis u otros elementos, pues como que se desgastan, que pierden el halo de novedad que a lo mejor puede tener un neologismo, se va perdiendo con el tiempo. Y elegir los stickers para los jóvenes hoy en día es una manera de recobrar un poco ese halo novedoso o ese halo de expresividad que parece que los emojis hayan perdido poco a poco. Eso es normal en los procesos de cambio lingüístico. Los jóvenes son los grandes motores del cambio lingüístico. La mayoría de las jergas, de los neologismos o el argot juvenil, nutre también la lengua normal, la lengua que hablamos todos. Y cuando hay un neologismo, una palabra nueva, parece muy novedosa, pero bueno, luego ya pierde y si nos queremos diferenciar, buscaremos otras palabras.